Hola amigos, buenas noches. Hoy un poquito más temprano que los otros días, bueno, pero pues esto es en base a eh, en base a la disposición de tiempo para poder hacer los videos, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, su servidor Jesús Vargas Alejos, originario de Villamorelos, Michoacán, migrante, radicado en la ciudad de Campton, California. Eh, bueno amigos, pues hoy como en otros días vamos a retomar el tema migrante, que fuera de todo lo que está sucediendo, bueno, pues no deja de ser un tema apasionante porque pues eh, no hay michoacano que no tenga un familiar en los Estados Unidos. Y no hay un michoacano, tanto los que vivimos acá como los que viven allá, de una u otra manera, directa o indirectamente, se tome o se hable del tema migrante. Entonces, sin embargo, amigos, aquí es importante aclarar algo en base al tema, pues, de que anda por ahí muy fuerte, de que se pretende desaparecer la Secretaría del Migrante. Hay de migrantes o habemos de migrantes a migrantes. Y no es la primera vez que lo digo, pero hoy pues, igualmente lo vuelvo a repetir. Habemos el migrante activo, el que radica más tiempo acá en los Estados Unidos que en México. Habemos migrantes que ya tienen a toda su familia acá en los Estados Unidos y que poco o nada en realidad les interesa la tierra donde nacieron, y con alguna razón pues ya no tienen nada que cuidar allá. Pero eso sí, todavía cuando tienen oportunidad intervienen para bien o para mal de lo que sucede con los migrantes, sobre todo no los que estamos acá, sino con los familiares que dejamos allá. Y entonces, bueno, ese es un tipo de migrante. Y luego tenemos los migrantes que podríamos decir en tránsito, porque un tiempo están acá en Estados Unidos y otro tiempo están allá en México. Y luego hablamos también de los que fueron migrantes y que se regresaron a México y que acaban de regresar a México, pero que ya no pueden a lo mejor legalmente cruzar para acá y todavía se dicen migrantes. Creo que ahí es donde hay la confusión, porque migrante es el que vive acá y el que ya tiene 10, 15 o 20 años en México, en su lugar de origen, y se dice migrante, como es entendido, que lo más normal se entiende. Migrante se habla se identifica al migrante del que viene de México a los Estados Unidos. Que hay sus niveles de migrantes, ¿no? Como ya lo hemos dicho otras veces, hay la migración local, la migración regional, la migración estatal, la migración nacional y la migración internacional. Eso está claro para todos. Pero el eslogan, por llamarlo de alguna manera, que predomina, bueno, pues es el que se viene de México a los Estados Unidos. Entonces, esos migrantes que ya se regresaron, atendiendo al buen juicio, pues ya no son migrantes, son ex migrantes, que hay una gran diferencia. Por eso el término ex lo señala con toda claridad.
Sin embargo, bueno, pues eso no les evita que puedan seguir participando del tema migrante. De ninguna manera. E incluso del tema migrante pueden participar personas que a lo mejor nunca han sido migrantes, que han tenido la fortuna de estar en el estado, de desarrollarse o ya sea dentro de la estructura del gobierno del estado, como empleado, como gente de confianza, o bien dentro de la iniciativa privada, pues que les ha permitido estar allá y además de una manera bien, que los mantiene en una zona de confort adecuada y que pueden interactuar. Sin embargo, creo que este tipo de personas que tienen la posibilidad de opinar, pues deben de entender que una cosa es opinar y otra cosa es determinar. ¿Cómo no vamos a recibir una propuesta de alguien que jamás haya sido migrante si la propuesta es adecuada, es acorde, es sensata, es prudente, para que se busque un mejor entendimiento entre los migrantes y entre las autoridades del gobierno del estado, que son las intermediarias con nuestras familias? Claro que es bienvenida, pero donde se rompen los espacios o los derechos de si es sí o de si es no, es cuando se propone, pero inmediatamente se determina sin tomar en cuenta al sector más importante, pues obviamente que somos nosotros, porque lo que se haga o se deje de hacer en cuestión a la situación migratoria, pues claro que nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Yo creo que aquí lo más sano es, y insisto, que el gobierno del estado y todas las personas que han estado interactuando en la desaparición de la Secretaría del Migrante como propuesta, y las personas o los migrantes que consideramos que no debe de desaparecer, pues sentarnos a la mesa y lograr consensar no una idea, sino lograr consensar una decisión que beneficie a ambas partes. Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntar a los que se dicen migrantes, que están en Michoacán y que de migrantes ya no tienen más que solo el logo. Fueron migrantes y son exmigrantes. Pero curiosamente son los que durante muchos años han querido marcar las líneas de entendimiento y de relación entre migrantes y gobierno del estado. Pero lo hacen a fe de capricho, lo hacen a fe de chantaje, lo hacen a fe de atacar. Pero atacar porque así les conviene y porque en realidad lo que buscan pues es un trabajito. Que sean tomados en cuenta, si el gobierno del estado ve que nadie grita más que solo ellos, pues entonces son los migrantes, y eso no es cierto. Los migrantes estamos acá, pero pues tampoco podemos irnos allá y dejar de trabajar acá. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces dejamos de mandar el dinerito que nos corresponde para mantener a nuestras familias y también entonces en ese momento dejamos de ser efectivos
para apoyar el desarrollo económico del estado de Michoacán. Sí, aún sin embargo, con todos estos asegúnes, tampoco creo que sea correcto que se ataque al gobernador cuando todavía ni siquiera toma pues posesión. Y además la propuesta de desaparecer la Secretaría del Migrante, pues es eso, una propuesta. ¿Y por qué en vez de adelantar juicios y de atacar al gobernador, por qué no se le da el beneficio de la duda y buscamos ese acercamiento con un gran espíritu de que las cosas, como digo, tanto le vaya bien a él como gobierno del estado y a nosotros como migrantes? Porque pues acuérdense que la frase trillada esa de que si al gobernador le va bien, pues en general a los michoacanos nos va a ir también muy bien. Entonces, yo por ahí hay una agrupación, no sé si oficialmente esté registrada, que se llama Coalición de Migrantes. Pues yo creo que de entrada habrá que ver pues quiénes son esas personas que participan de la coalición migrante, y cualquier tipo de organización puede ser buena para salvar estos asuntos como el que se está presentando, pero también habrá que ver los antecedentes de cada una de esas personas que integran esa famosa coalición de migrantes. Y bueno, pues ver exactamente cuáles sí son migrantes y cuáles no lo son. Y habrá que marcar las diferencias y entender, porque bueno, son valores entendidos y entre gitanos no se leen las manos. Ahí podríamos ver quiénes andan alzando la mano en busca de un puesto dentro de la propia administración a nivel popular, y quienes andan buscando pues un trabajito nada más para asegurarse un chequecito pues durante todo lo que se refiere a esta nueva administración. Entonces, yo creo que viendo las cosas desde ese punto de vista de una manera así muy fría, se puede llegar a acuerdos muy importantes. ¿Qué tal si en vez de desaparecer la Secretaría, amigos migrantes, porque aquí no se trata de decir, pues desaparezco, pues, o debiera ser, desaparezco la Secretaría por un pincelazo? Pues creo que tampoco no es lo adecuado. Y tampoco se vale, ya lo he dicho en otros videos, tampoco se vale de que unos son los que destruyen los proyectos y las instituciones, y al final de cuentas la institución, como insisto, que no tiene ninguna culpa, se busca desaparecer. Y yo pondría como ejemplo lo siguiente. Bueno, si bien es cierto, y reconociendo todo lo malo por lo que ha pasado la Secretaría del Migrante, gracias a los malos funcionarios que han pasado por ahí, ¿qué culpa tiene la institución? Y lo pongo como ejemplo. A ver, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, no está dejando el estado derramando problemas por todos lados, y no está dejando el estado totalmente destrozado en todos los sentidos. Y cuando digo en todos los sentidos es todos. Entonces, ¿cómo puede llegar el nuevo gobernador y decir, pues voy a desaparecer la institución del gobierno del estado porque no sirve? Sería hasta un contrasentido. Yo nada más lo estoy poniendo de ejemplo para poder demostrar que no hay necesidad de desaparecer la Secretaría del Migrante en base a una consideración de ese sentido, el ejemplo que acabo de poner, sino que
Además, la Secretaría del Migrante es una conquista de lucha de muchos migrantes que logramos primero que se hiciera la Dirección de Apoyo a Trabajadores Migrantes y luego pues otras gentes lucharon para que se hiciera Secretaría y bueno, pues ahora se permanece muchos que venimos de los que integramos la Secretaría del Migrante, que la proyectamos, que la formamos y que fuimos parte de ella y que vimos con mucho gusto que se haya elevado de nivel, de dirección, de instituto y luego a secretaría, pues esa es una conquista de los migrantes. Y yo creo que como un reconocimiento a esa lucha, pues debiera permanecer por un lado, pero además, por el otro, pues, ¿por qué en vez de desaparecerla y se habla de un adelgazamiento, se hace la propuesta como parte de una reforma a la ley orgánica y como un adelgazamiento de... yo creo que valdría la pena que ese adelgazamiento fuera en base al número de personal que existe en la Secretaría. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues bájale el presupuesto hasta donde consideres que puede ser mínimo. En eso yo estoy totalmente de acuerdo, porque la Secretaría del Migrante, en base a la propia naturaleza de qué hacemos y cómo hacemos los migrantes y realmente qué es lo que podemos hacer, que es generar recursos para crear proyectos, pues no tiene la Secretaría por qué ser una carga para el presupuesto del gobierno del Estado. Al contrario, tiene que ser una institución que le aporte recursos. Y vaya que hay de sobra formas de cómo hacerle llegar, pero cantidades de recursos importantes, frescos, al gobierno del Estado para que esto funcione. Amigos, yo los invito a que reflexionen. Yo invito al gobierno del Estado, al Congreso local, a que sean muy cautos. Y no se necesita pues ser muy inteligente, sino simplemente hay que apelar, como yo insisto, al sentido común y entonces ver qué es lo que más conviene. Y desde mi punto de vista, creo que lo menos indicado es que desaparezca la Secretaría. ¿Por qué? Porque también, aunque quisiéramos decir que no es cierto, pero es la gran verdad, si se desaparece la Secretaría, aun cuando el gobierno del Estado implemente políticas aparentemente completas para satisfacer tanto las necesidades que los migrantes tenemos acá como nuestras familias allá, siempre va a quedar el pequeño detalle y que es de lo que los enemigos políticos del gobierno del Estado, y que no son pocos, van a utilizar para estar golpeando al gobernador con los migrantes cada vez que se pueda. Y decir cada vez que se pueda va a ser durante los próximos 6 años. Entonces, ojo por ahí, a toda la gente que pensamos y queremos y participamos de la lucha del movimiento migrante. Vamos siendo maduros, vamos siendo proactivos en ese sentido y vamos encontrándole, y ahí sí hago la invitación al gobernador y al Congreso del Estado, vamos encontrándole la forma de cómo podemos trabajar todos juntos. Obviamente pues también que sí hay gente con la que no se puede trabajar, y eso pues claro que lo tenemos que decir. Con la gente que tanto daño
le ha hecho a la Secretaría y que tanto daño le ha hecho a los migrantes, que lejos de hacerlo crecer se han encargado de entorpecer y retardar la organización de los migrantes. Señor gobernador, miembros del Congreso local, les reitero que a lo mejor no somos tantos, porque mucha gente, como luego dice, no hombre, pues es que yo represento 4,5 millones de migrantes, la chingada, hombre, eso no es cierto. Es una mentira vil. No, como por ejemplo, y que nada más por señalar a algunos, hay migrantes que se han dedicado a lucrar con el nombre de los migrantes acá en Estados Unidos a través de fundaciones, y algunos a través en México de asociaciones civiles, y que se han hinchado de dinero con el nombre de los migrantes. Pero ¿dónde está la organización? Y luego que también hay algunos, y ya los tienen en Michoacán, que acaban de llegar, que tienen organizaciones supuestamente registradas acá, y que los miembros de esa organización no es más que el presidente y secretario y tesorero, cuando mucho, y ya está. Pero utilizan los migrantes para todo y andan vendiendo espejitos, y claro que hay algunos funcionarios que se la creen. Y algunos de los que van a ser funcionarios han venido acá a los Estados Unidos y han sido testigos de todas las tranzas que se avientan. Y sin embargo, allá andan, allí están. Bueno, pues cada quien, pero el tiempo pone eso a cada quien en su lugar. Lo que sí, quiero que quede claro es que ese grupo de migrantes que yo represento y que queremos de verdad a nuestro estado, estamos en la mejor disposición de apoyarle en todo lo que sea necesario. Tampoco nos aferramos a que tenga que hacer lo que nosotros queremos. Nosotros consideramos que no debe desaparecer la Secretaría. Esa ya será una decisión personal de usted, y que el tiempo, la razón y los migrantes lo van a premiar, o igual van a intentar cobrarle la factura. Pero nosotros, este grupo de migrantes, de lo que estamos interesados es que nuestro estado crezca, que caminemos de la mano con usted, y que no se vaya a cometer el error de trabajar con un pequeño grupo de migrantes o de los que se dicen migrantes. Aquí forzosamente se tiene que escuchar a todas las expresiones y dar la oportunidad que cada quien dé lo mejor de sí, para ver si logramos un buen entendimiento. Señor gobernador, estamos a sus órdenes y estamos listos para aportar lo mejor de nosotros. Y que bueno, insisto en que líderes naturales o pseudolíderes, organizaciones y pseudoorganizaciones entiendan que al final de cuentas Michoacán es de todos, y que requerimos el ejercicio y la participación desinteresada de todos. Si es que, bueno, amigos migrantes, nos vemos en la próxima. Gusto en saludarles, y les pido un favor: ayúdenme a compartir el video. Últimamente Facebook me ha restringido demasiado, y bueno, pues me deja publicar muy poquito. Pero si ustedes me ayudan a compartir el video, pues obviamente que va a llegar a muchísimas gentes más. Y acuérdense que bueno, todos los que vivimos en Estados Unidos debemos estar interesados de esto, pero también en nuestras familias deben estar interesadas y al pendiente de qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos los migrantes, porque todo lo que estemos buscando e intentemos hacer es en beneficio de nuestras familias, es en beneficio de intentar reconstruir el tejido social
en nuestro estado es en beneficio de permanecer activos en la lucha contra la corrupción, y creo que tenemos, si el Congreso del Estado y el gobierno lo entiende, tenemos los elementos para poder aportar y aportar de a de veras. Yo no creo que el gobierno del Estado, en caso de que se insista en desaparecer la Secretaría, tenga propuestas diferentes o tenga la varita mágica para poder descalificar todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros consideramos que se debe hacer cuando somos los migrantes, y que una persona haga propuestas que sean diferentes a lo que acá se necesita. Entonces tendrá que ser la misma situación. Las propuestas, fíjense bien, las propuestas de antier, las propuestas de ayer, las propuestas de hoy y las propuestas de mañana con relación a los migrantes y sus familias son las mismas. Ponle a la institución el nombre que quieras, pero las necesidades y las soluciones son las mismas. Lo que se requiere es una gran voluntad política, una gran voluntad social para intentar suavizar nuestros problemas, pero sobre todo saber aprovechar la generosidad de todo lo que nosotros podemos producir en favor de todo esto que ya hablamos, de todo lo que comentamos, y de que podamos en una manera organizada sacar adelante nuestro estado. Tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos. Nos vemos la próxima, amigos migrantes.